Y por último, y no menos importante, hablaremos del patrimonio público. El patrimonio público es un concepto de amplio espectro donde atañe la ciencia de la administración pública y además es fundamental en el campo del derecho. De una parte constituye objeto de gestión y por la otra objeto de preservación para así evitar atentados contra el mismo, para remediar situaciones creadas o incluso para intervenir judicialmente para su restauración. Un poco de historia. El derecho clásico francés y el derecho colombiano y la interpretación del Código Civil dieron lugar a la teoría del patrimonio privado como un atributo de la personalidad que poco a poco ha venido adquiriendo nuevos contornos en el derecho público. Además, en cuanto al Estado, no solo es una persona jurídica con todas sus prerrogativas, sino también con todas sus obligaciones funcionales y patrimoniales. ¿Qué es el patrimonio público? Se entiende que la totalidad de bienes y obligaciones correspondientes o de propiedad del Estado que sirven para el cumplimiento de esas obligaciones de conformidad con todo lo dispuesto en la legislación colombiana. El patrimonio público se encuentra en el artículo 4 de la Ley 472 de 1998, donde se consideraba que en él se incluyen los bienes materiales y los derechos e intereses no susceptibles de propiedad del Estado, debido a que existen eventos en los que el mismo es llamado a un título distinto de propiedad, a utilizarlos, usarlos, usufructuarlos, explotarlos, pero principalmente a defenderlos. ¿Quién es el titular del patrimonio público? Recordemos que como titular principal es el Estado, pero este admite excepcionalmente la titularidad de algunos particulares. En el patrimonio público tenemos tres clases de dominio, que es el dominio eminente, el dominio público y por último tenemos el dominio privado. Dominio eminente es el dominio que tiene el Estado sobre la totalidad del territorio de su jurisdicción, con fundamento en su soberanía. También se entiende como un poder supremo sobre el territorio, el cual ejerce el Estado potencialmente sobre todos los bienes situados dentro de él, de manera que no es un derecho de propiedad, sino es una potestad que coexiste con aquel derecho. Dominio público. El Estado también admite excepcionalmente la titularidad de particulares. Esta clase de propiedad está destinada o afectada legalmente a un uso público, a un servicio público o incluso al fomento de riqueza nacional. La constituyen por consiguiente los bienes de uso público, tales como ríos, playas, calles, caminos, puentes, plazas, entre otros. Dominio privado. Los bienes pertenecientes al Estado que no están afectados a un uso directo o indirecto constituyen su dominio privado. Son bienes de dominio privado los que siendo titularidad de las administraciones públicas no tengan el carácter de demandables y puedan ser adquiridos, grabados y transmitidos por las mismas. Este dominio se encuentra sujeto a las reglas ordinarias de la propiedad privada, salvo en algunas modificaciones. Por otro lado, la expresión de propiedad privada se refiere normalmente a todos aquellos bienes de los que puedan ser titulares los particulares, individual o colectivamente. Sin embargo, a veces el Estado o cualquier otro ente de derecho público puede ser titular de bienes de propiedad privada y actuar como si fuera un particular. Esto lo establece el artículo 101, 102 y 332 de la Constitución Política Colombiana. Existe una diferencia muy grande y muy importante entre dominio público y dominio privado, la cual veremos a continuación. A continuación veremos una diferencia muy importante entre estos dos dominios. Existe una diferencia muy grande entre dominio público y dominio privado. Por un lado, los de uso público son aquellos inmuebles cuyo uso pertenece a todos los habitantes de un territorio, como el de las calles, plazas y en general a todos los inmuebles públicos destinados al uso colectivo. En cambio, los del uso privado son diferentes debido a que estos están destinados a quien posee la propiedad o el dominio del uso. El patrimonio público en Colombia está compuesto por tres clases de bienes muy importantes, que son el territorio, los bienes de uso público y los bienes fiscales. El territorio. El territorio general del Estado está conformado por territorio continental, por subsuelo, mar territorial, zona contigua, espacio aéreo, islas, islotes y bancos que le pertenecen. También se manifiestan las normas constitucionales y legales que reglamentan el ejercicio y poder del Estado, lo cual constituye un régimen de derecho público. Este está consagrado en el artículo 102 de la Constitución colombiana. Bienes de uso público. En Colombia los bienes de uso público son aquellos cuyo uso pertenece a todos los habitantes del territorio, es decir, cuya utilización está abierta al público. Estos bienes pertenecen al patrimonio público, son inalienables e imprescriptibles, es decir, que una persona no puede adquirir el dominio por prescripción adquisitiva. Bienes de uso público. Estos bienes están indudablemente sometidos a un régimen de derecho público. Por esta razón los encontramos en las siguientes normas. Artículo 674 del Código Civil. Artículo 53 del Decreto 2811 de 1974. Artículo 63 de la Constitución Política. Y por último lo tenemos en el artículo 2519 del Código Civil. Debemos recordar que los bienes de uso público están indudablemente sometidos a un régimen de derecho público, sin embargo no debe pensarse en que sea absolutamente público, pues ya sabemos que no existe como tal una rama jurídica completamente pura o autónoma. Es así como este régimen presenta aspectos de derecho privado. Por ejemplo, en materia de modos de adquisición de dominio, las personas pueden adquirirlos por modos establecidos en el Código Civil.
A continuación veremos los siguientes ejemplos de bienes a los que el régimen jurídico les ha dado el carácter de públicos. Tenemos a las calles, puentes, ríos, la atmósfera, la tierra, el suelo, la flora, las playas, las aguas marítimas, entre otros. Los bienes fiscales. Los bienes fiscales son los de las personas públicas y cuyo uso no es en general para los habitantes de un territorio. Estos bienes componen, por tanto, el llamado dominio privado del Estado. También son públicos aun cuando su uso no pertenece generalmente a los ciudadanos y se dividen a su vez en dos, como lo veremos a continuación. Se dividen en dos. Primero, bienes fiscales propiamente dichos, que son aquellos de propiedad de las entidades de derecho público y frente a los cuales tienen dominio pleno, igual al que ejercen los particulares respecto a sus propios bienes. Y segundo, bienes fiscales adjudicables, es decir, los que la nación conserva con el fin de traspasarlos a los particulares que cumplan determinados requisitos exigidos por la ley. Bienes fiscales adjudicables, esto es, los baldíos destinados a ser adjudicados para su explotación y los bienes que forman el patrimonio arqueológico, cultural e histórico de la nación, incluyendo los inmuebles de propiedad particular que hayan sido declarados monumentos nacionales conforme a la legislación. También existen los bienes parafiscales originados en contribuciones parafiscales, los cuales tienen un tratamiento especial. El artículo 63 de la Constitución Política de Colombia otorga no solamente a los bienes de uso público, sino también a los parques naturales y al patrimonio arqueológico de la nación las condiciones de ser inalienables, imprescriptibles e inembargables. Régimen jurídico de los bienes fiscales. El régimen aplicable es el del derecho privado, por ser ese dominio similar a la propiedad privada. A continuación veremos unos ejemplos de bienes fiscales, como lo son las rentas, fincas, valores, derechos, acciones, baldíos, minas, salinas, depósitos de guano, subsuelo, recursos naturales no renovables, entre otros.